Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. ¿Ha escuchado usted la frase de que en la guerra todo vale? Pues tristemente este refrán se ha cumplido con consecuencias devastadoras y dentro de ese saco donde todo lo cabe, las armas químicas han jugado su papel. ¿En qué consiste este tipo de armamento? ¿Puede ser letal? ¿Qué países lo han usado? Si quieres saber sobre este tema, acompáñenos hoy Justo en la Diana. Un arma química es una sustancia que se utiliza para causar intencionalmente daños o la muerte por medio de sus propiedades tóxicas. Las armas químicas han causado más de 1 millón de muertes en todo el mundo desde la Primera Guerra Mundial. En 1925, varios países firmaron el Protocolo de Ginebra que prohíbe el uso de armas químicas. Fue uno de los antecedentes de la Convención sobre Armas Químicas, tratado en vigor desde 1997. Un arma biológica es todo ser vivo, virus o cualquiera de sus productos tóxicos empleado con el fin de producir la muerte, incapacitar u ocasionar lesiones en los seres humanos, animales o plantas. Vigente desde 1975, la Convención sobre las Armas Biológicas es el primer tratado multilateral sobre desarme en prohibir el desarrollo, la producción y el almacenamiento de toda una categoría de armas de destrucción en masa. Un arma nuclear es toda arma de alto poder, como la bomba atómica y los misiles intercontinentales que utilizan la energía nuclear. Las armas nucleares constituyen las más peligrosas de la Tierra. En la historia de la humanidad, solo se han usado 2 veces en la Segunda Guerra Mundial durante los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki, ciudades que quedaron devastadas y que hoy siguen enfrentando las secuelas de la radioactividad. Entre los principales tratados para prevenir la proliferación y los ensayos nucleares y promover a la vez los avances en materia de desarme nuclear se encuentran el de no proliferación de las armas nucleares, el Tratado de Prohibición Parcial de los Ensayos Nucleares y el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, firmado en 1996. Ya usted escuchaba la definición. Un arma química es una sustancia que se utiliza para causar intencionalmente daños o la muerte por medio de sus propiedades tóxicas. Su empleo tuvo sus inicios en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué tipo de sustancias usaron en ese conflicto? Le contamos en el siguiente reportaje. Durante la Primera Guerra Mundial, entre los años 1914 y 1918, se emplearon armas químicas y biológicas, aun cuando la comunidad internacional había acordado en el año 1899 no emplear proyectiles que tuvieran como objetivo dispersar gases tóxicos y asfixiantes. Ambos bandos del conflicto utilizaron gas venenoso en el campo de batalla. Entre las sustancias químicas empleadas estaba el cloro, el fosgeno y el gas mostaza. En este contexto, los alemanes utilizaron armas biológicas como el anthrax y el muermo para infectar caballos y mulas del ejército de Estados Unidos. Se estima que en la contienda se utilizaron aproximadamente 124 toneladas de agentes químicos que causaron más de 1 millón de víctimas y casi 100.000 muertes. Debido a estas desastrosas consecuencias, en junio de 1925, 108 naciones firmaron el Protocolo de Ginebra sobre la prohibición del uso en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y medios bacteriológicos. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, ninguno de los bandos en conflicto inició un ataque con armas químicas, ya sea en el frente europeo o en el africano. Entre las diferentes razones estuvo la posibilidad de represalias, el alto grado de protección de las tropas para este tipo de armas y la reticencia a utilizarlas por motivos morales. Sin embargo, se usaron gases venenosos en campos de concentración nazis y en Asia. Durante la guerra, Alemania produjo aproximadamente 78.000 toneladas de agentes de guerra química. Esta incluyó unas 12.000 toneladas del agente nervioso Tabum, 500 kilogramos de sarín, y también produjeron gas mostaza y fosgeno. Japón produjo alrededor de 8.000 toneladas de agentes químicos durante la guerra. Cargaron gas mostaza y una mezcla de mostaza leucita y fosgeno en proyectiles y bombas, y adquirieron experiencia en su uso durante sus ataques a China.
Por su parte, Estados Unidos produjo unas 146.000 toneladas de agentes químicos entre 1940 y 1945, entre ellos fosgeno, gas mostaza, lewicita, cloruro de cianógeno, ácido cianhídrico, mostazas nitrogenadas y algún otro en menor cantidad. Todo ello en bombas de mortero, artillería, cohetes y bombas para las fuerzas aéreas. La utilización de estos gases en la Segunda Guerra Mundial en el campo de batalla se produjo solo en casos puntuales y casi siempre fuera de Europa. Por ejemplo, los japoneses usaron en China hiperita, lewicita y fosgeno. El único caso documentado de utilización en Europa se conoció en 1942, cuando Alemania reconoció que en 1939 había lanzado algunas bombas de gas mostaza sobre Varsovia por error. We had credible information that Russian forces may use a variety of riot control agents, including tear gas, mixed with chemical agents that would cause stronger symptoms, to weaken and incapacitate entrenched Ukrainian fighters and civilians as part of the aggressive campaign to take Mariupol. We shared that information with Ukraine as well as with others. Hoy nos acompaña en el estudio Magda Bauta Solés, profesora titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, para acercarnos precisamente a este tema. Profe, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar junto a nosotros. En los últimos tiempos hemos visto titulares en los medios de comunicación referidos al presunto uso de armas químicas, sobre todo ahora en el conflicto de Ucrania. Pero llaman la atención que también usan el término de arma biológica en los mismos titulares, aun cuando son dos elementos diferentes. ¿Cuáles son las diferencias entre armas químicas y armas biológicas? Son dos cosas completamente diferentes. O sea, las armas biológicas, como dice el término, tiene que ver con el uso de patógenos, de virus, de toxinas, como método de guerra, ¿no? Las armas químicas, su uso son básicamente sustancias químicas que se usan sus propiedades tóxicas también con la intención de causar daño e incluso la muerte. O sea, son dos universos completamente diferentes, aunque ambas están unidas por el hecho de que han sido catalogadas como armas de destrucción masiva por sus efectos indiscriminados y de carácter masivo. Lo que pasa es que tienen un antecedente histórico, por decirlo de alguna manera, que hace que se utilicen en medios no especializados de manera indistinta. Explico por qué. Porque en el pasado estas armas fueron utilizadas en el campo de batalla o en conflictos de manera indistinta, sin la precisión de cuándo es una, de cuándo se utilizaba una y la otra. Esto llevó a distintas conversaciones y esfuerzos de desarmes, de prohibición de estas armas, y me estoy remitiendo a tiempos anteriores, incluso al esfuerzos anteriores incluso al siglo XIX. Pero ya después de la Primera Guerra Mundial, con el convenio del Protocolo de Ginebra de 1925, se habla de ambas, del afán de prohibir ambas armas, y es por eso quizás que la confusión y que se utilizan de manera alternativa. El uso se remonta a mucho tiempo atrás. Sin embargo, es la Primera Guerra Mundial, como es conocido, en la batalla de Ypres, en Bélgica, en 1917, que se produce el primer uso masivo que trasciende de armas químicas por parte del ejército alemán. Es un uso que sorprendió en el campo de batalla a las fuerzas, a las tropas aliadas, y que por no estar preparadas, por no estar protegidas, por no haber previsto el uso de ese tipo de armamento en su contra, pues sufrieron daños
enormes e inesperados. Entonces, a partir de ahí ha habido en los distintos continentes, en distintos momentos, en contexto de distintos conflictos, pues referencia al uso a las propiedades tóxicas de las sustancias químicas como un método de guerra. ¿Y por qué no funcionó el protocolo de Ginebra? El protocolo de Ginebra no funcionó por varias razones. Está, por supuesto, la cultura de la época, ¿no? El nivel de desarrollo, los conceptos del derecho internacional que prevalecían en aquel momento, pero no funcionó también porque se permitió el uso de reservas al propósito y objeto del protocolo de Ginebra. O sea, sí, los estados que lo ratificaron aceptaban cumplir de buena fe, ¿no?, lo dispuesto por el protocolo, siempre y cuando ellos no fuesen atacados por armas químicas o biológicas, siempre y cuando algunos de sus que había aliados, condicionamientos. o sea, que había reservas, hubo reservas para el cumplimiento, además de que no tuvo un mecanismo de verificación del cumplimiento de las disposiciones del tratado. Eso fue superado con posterioridad con la negociación de la Convención para la Prohibición de las Armas Biológicas de 1972, que tampoco posee un mecanismo de verificación, lo cual la hace vulnerable, pero que sí ya había superado el tema de las reservas, que ya mencioné en el caso del protocolo de Ginebra. Profesora, le propongo hacer una primera pausa para seguir adentrándonos en este tema. En esta misión nos acercamos al empleo de las armas químicas. Si quiere conocer sobre este asunto, acompáñenos en los próximos minutos. Volviendo con el análisis, profesora, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la OPAC, tiene entre sus misiones conseguir un mundo libre de armas químicas, de la amenaza de su uso. ¿Cómo funciona este organismo? La OPAC fue creada con el único propósito de poner en práctica la Convención para la Prohibición de las Armas Químicas. Esta convención se terminó, o sea, se concluyó de negociar en el año 93, se estableció una Secretaría Técnica Provisional para preparar las condiciones para el momento de su entrada en vigor, que fue en el año 1997, después del depósito de la 65 ratificación, ¿no? Entró en vigor y ya dejó de ser una secretaría preparatoria para convertirse en la organización que debe velar por la puesta en práctica, la implementación de las disposiciones de ese tratado. El tratado tiene por objetivo, ¿no?, evitar el desarrollo, el almacenamiento, la transferencia y el uso de las armas químicas, y a esos objetivos corresponde la estructura de la OPAC, que tiene una dirección de verificación, porque la convención tiene mecanismos de verificación y de cumplimiento, y en correspondencia a las obligaciones que establece la convención, pues está estructurada esta organización, que tiene su sede en La Haya. O sea, tiene 5 direcciones básicamente, un director general, que hoy en día es de España, y tiene su dirección de verificación, y además de eso tiene su dirección del inspectorado, ¿no?, que son aquellos profesionales que van in situ a hacer verificar que se cumplen las disposiciones de la convención. Profesora, volviendo al tema del conflicto en Ucrania, ¿existe hasta este momento alguna denuncia en la OPAC para investigar el supuesto uso de armas químicas por parte de Rusia? ¿Por qué vemos tantos titulares hablando de este tema si no hay ninguna evidencia concreta? Bueno, ante los alegatos que se han hecho de uso, de presunto uso de armas químicas en el conflicto de Ucrania el pasado día 12, la organización hizo una declaración en la que informaba al público que estaba siguiendo la situación en Ucrania y que hasta el momento no habían sido confirmados con hechos el uso de armas químicas en el conflicto.
Eso es lo que te puedo comentar sobre este caso específico. Y si no hay evidencias, entonces, ¿por qué se está hablando tanto del tema? Bueno, por lo que ya comentábamos, y es que en todo conflicto actual, pues también hay la presencia de los medios que influyen en el ambiente y en la consideración, en el estado de opinión que hay sobre cualquier conflicto, ¿no? Hablemos ahora de algunos ejemplos tristes donde se emplearon armas químicas. Por ejemplo, el 16 de marzo de 1988, la aviación iraquí de Saddam Hussein descargó sobre la ciudad kurda de Halabja una mezcla de gas nervioso y también una versión de gas mostaza. ¿Por qué sucedió esto? En ese momento aún no existía la OPAC, pero ¿cuál fue la reacción de Naciones Unidas? Bueno, la reacción de Naciones Unidas fue la que sabemos, ¿no? El envío de inspectores de la organización in situ a verificar los hechos y toda la secuela de acontecimientos que conocemos. Como tú bien señalaste, entonces, en esa fecha, la Convención para la Prohibición de las Armas Químicas estaba todavía negociándose en la Conferencia de Desarme en Ginebra. Y por lo tanto, el régimen que existe hoy para esos escenarios no existía y no era aplicable. Hoy en día es de suponer que teniendo la Convención 193 Estados partes que constituyen la inmensa mayoría de la sociedad internacional actual, ¿no? Pues ese escenario que se dio en Irak no se pueda repetir, porque hay una norma que está vigente y que está vigente para la enorme mayoría de la sociedad internacional. O sea que ya en caso de alegatos de presunto uso de armas químicas en un escenario determinado, antes de involucrar al Consejo de Seguridad, estaría la participación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas según lo dispuesto en la Convención. No es un escenario que pueda ser imprevisible porque todo está perfectamente pautado, ¿no? Tanto las inspecciones que corresponderían, quienes las harían, los tiempos en que las harían, las limitaciones de los accesos de los inspectores, las obligaciones del Estado investigado para con los inspectores y viceversa, los derechos del Estado investigado también están perfectamente delimitados en el protocolo de verificación que establece la Convención. Hablando entonces ahora de un caso más reciente, en el 2018 con Siria hubo algunas denuncias de ataques de armas químicos. Por una parte denunciaban que era el gobierno y el gobierno invitó a la OPAC para que confirmara y comprobara si existía o no ese arsenal químico que luego hablaban de que lo usó los grupos terroristas en esa región de Guta Oriental. ¿Cómo funcionó el trabajo de la OPAC en ese contexto? De nuevo, en la fecha de que se producen los incidentes en Siria, Siria no era parte de la Convención. Por lo tanto, no tenía las obligaciones, pero tampoco estaba amparada por los derechos que la Convención establece a los Estados partes. Siria, en medio de ese proceso, optó por firmar y ratificar la Convención y acelerar el proceso de entrada en vigor de las disposiciones de la Convención, que normalmente lleva un tiempo después de la ratificación, con el fin de una muestra de buena voluntad política y con el fin de facilitar, entiendo yo, todo el proceso. En el caso sirio, la OPAC efectivamente estableció que había habido presencia de sustancias químicas tóxicas. Lo que pasa es que las circunstancias en que se da esa situación, pues y la complejidad del propio conflicto sirio, donde hay participación de tan diversos actores, pues no establece de manera clara la responsabilidad de ese uso. Es decir, se confirmó que hubo uso de armas químicas, lo que no se establece quién las pudo haber usado. Se confirmó que hubo presencia de sustancias químicas
tóxicas que son de interés de la Convención, pero no hubo una sanción al gobierno sirio por las circunstancias que no permitieron determinar las responsabilidades. Y además que se había confirmado que el gobierno sirio había eliminado todo su arsenal de armas químicas previamente. También, bueno, ahí hay una cuestión de tiempos, ¿verdad? Que sí, la eliminación de los arsenales es un elemento importante, pero la dinámica del conflicto lo que determinó fue la presencia de inspectores de la OPAC en el terreno y el acceso que facilitó el gobierno de Siria. Bueno, profesora, le propongo hacer una segunda pausa para continuar analizando este tema. Ya estamos en los minutos finales. Siga con nosotros justo en la Diana. El director general de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, Fernando Arias González, presentó un informe ante las Naciones Unidas que confirma que Siria destruyó instalaciones para producir armas químicas. En el documento titulado Avance en la eliminación del programa sirio de armas químicas, el organismo expone que comprobó la destrucción de todas las 27 instalaciones para producir armas químicas declaradas por la República Árabe Siria hasta junio de 2019. Además, según el informe, fueron destruidos todos los productos químicos declarados por la República Árabe Siria y sacados de su territorio en 2014. Recordemos que países occidentales como Estados Unidos acusaron a Damasco del ataque químico perpetrado el 7 de abril de 2018 en Duma. Regresando con el análisis, profesora, ¿qué países cuentan actualmente con armas químicas que no hayan sido destruidas? Hace poco la OPAC anunció que de los arsenales existentes se habían destruido ya más del 90%. Tienes que tener en cuenta que hay 3 países que no son miembros de la OPAC, y con esto no estoy diciendo que sean poseedores de armas químicas, solamente estoy diciendo que no se puede excluir esa posibilidad y que por eso no se puede decir que hay un mundo libre de armas químicas. Además, el tema ¿Cuáles son esos 13 países? No, son 3. Son Corea del Norte, Egipto y Sudán del Sur. Entonces, por lo demás, de los 193 estados parte, ya más del 90% de los arsenales que existían en el momento de entrada en vigor de la convención, pues han sido destruidos, según información de la OPAC. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, tanto en el terreno de lo biológico, que ya establecimos que son cosas diferentes, como en el terreno de la química, hay evolución. O sea, la ciencia y la tecnología siguen evolucionando y habría que ser un poco cuidadoso también en el alcance del concepto de arma química, porque como te decía al principio, según la convención, la definición que la convención da de arma química es delicada, porque habla del uso de las propiedades tóxicas de las sustancias químicas, ¿verdad? Con la intención de hacer daño o causar la muerte, ¿verdad? Y entonces eso abre un espectro bastante amplio porque, por ejemplo, existen, y hay un debate en torno a eso, existen sustancias químicas que son utilizadas como medios antimotines, que aunque usan las propiedades tóxicas de ciertas sustancias, ¿verdad?, no son consideradas armas químicas porque son para el control interno de la seguridad interna de los países, y hay una excepción explícita dentro de la convención de que estos agentes no son considerados armas químicas siempre que se utilicen como agentes de control de disturbios, pero nunca en el caso que se utilicen como método de guerra. ¿Me explico? Entonces, eso hace que hay que analizar con mucho cuidado. Cada caso con precisión. Exactamente. Bueno, profesora, le agradezco muchísimo que usted haya estado con nosotros. Efectivamente, el tema da para más. Espero contar con usted en próximas emisiones de Justo en la Diana. Un gusto, gracias. Ya estamos en los minutos finales.
Many chemicals can be used for both peaceful purposes and to hurt people. How do OPCW member states prevent the re-emergence of chemical weapons and reduce the threat of chemical terrorism? Even after verifying the destruction of existing chemical weapons stockpiles, the potential for the re-emergence of chemical weapons remains. This could happen in a variety of ways, such as through state-sponsored programs or in the hands of non-state actors, meaning terrorist groups or lone individuals. Chemical weapons can be produced by repurposing existing chemical facilities. Developments in technology mean they could also be produced on a smaller scale in purpose-built or even domestic laboratory settings. Terrorist groups have been able to develop crude chemical weapons using chlorine and sulfur mustard. The Chemical Weapons Convention contains a number of provisions that prevent the re-emergence of chemical weapons. These are defined broadly in the Convention's General Purpose Criterion, which states that any toxic or precursor chemical may be defined as a chemical weapon depending on its intended purpose. Full implementation of the Convention at the national level and ensuring all countries around the world commit to the Convention are crucial for eliminating chemical weapons from our world and preventing their re-emergence. The OPCW's verification activities are central to ensuring that member states live up to their commitments under the Convention. For instance, they must declare certain toxic chemicals, their precursors, and chemical facilities on their territories. The declarations are checked for accuracy by the OPCW and subject to inspection by specialist OPCW teams. The results of these inspections are available to all member states. The Chemical Weapons Convention also obliges countries to declare the international transfer of certain chemicals. By monitoring the export and import of these chemicals, OPCW can reduce the risk that such chemicals are diverted for non-peaceful purposes. The OPCW also works with laboratories and the chemical industry to ensure chemicals are safely and securely managed and stored. La química usada en beneficio del desarrollo de la humanidad siempre tendrá efectos positivos, la historia lo demuestra, pero cuando se emplea en función de crear armas, las consecuencias pueden ser devastadoras. Depende de los gobiernos y las organizaciones internacionales encargadas continuar creando estrategias para la eliminación total de este tipo de armamento. Lo espero el próximo jueves a las 9:30 de la noche para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. También nos puede ver los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5:30 de la tarde. Si se perdió alguno de nuestros programas anteriores, siga nuestro canal en YouTube y allí podrá encontrarlos. Estamos también en Twitter y Facebook. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.